Bienvenidos a Living Room, el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Presbiteriana Shalom, en donde yo, Juan, acompañado del pastor Obed Morales, tendremos un espacio para platicar contigo de lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que la Biblia dice acerca de esto. Así que ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos a un episodio más de Living Room. Qué bueno que están con nosotros, viéndonos, escuchándonos. Hoy me pusieron a prueba a ver si me había aprendido el intro y sí, ya me lo aprendí. Como Buena siempre, onda. cada episodio conmigo el pastor Obed Morales. ¿Cómo estás? Qué hora, Juanito. Pues aquí, gracias por la espera. Lo que no vio la gente es que me atrasé un poco, pero qué bueno que ya estoy acá. Un poco. Más o menos. Ese gallo, qué onda. Tuve ya un compromiso, pero bendito Dios, ya estamos acá. Pues bien, gracias a Dios, Juanito, por ya este día caluroso aquí donde vivimos, donde estamos nosotros. O sea, que nos estén viendo en otro lugar que no es Mérida, Yucatán. Pero más o menos sé cómo estamos aquí. La temperatura, creo que estamos a 40 y 44, algo. 40, 41, ¿no? bueno, yo vi 39 o 41 con sensación térmica de 49, Sí, 48, 49. terrible. Una locura. Sí. Pero bueno, bendito Dios, Estoy estamos acá ya para quemado. grabar. Sí, yo estoy andando en bici ahorita, pero la verdad es que sí, pues está padre. Te bronceas. Para los que no podemos ir a la playa, disfrutamos el sol de la ciudad. Así es. ¿Qué onda, Juanito? ¿Cómo iniciamos hoy? Bueno, estuve buscando ya en material y encontré este libro raro. Ok. Este libro raro que se llama Esgrima Bíblico. A ver, muestra a las cámaras que lo puedan conocer. Mira, esta es mi cámara, ¿verdad? Esta es mi Esta cámara. es mi cámara. Es que eso, mira, eso va directo hacia mí. Ok. Se llama Esgrima Bíblico. Seguramente, si tú tienes Más de, más de 25 años, más de 30. más de 30. Más de 30 Bueno, yo años. tengo 30 años y muchas veces en mi iglesia, cuando estaba chavito, jugaba esgrima bíblico o cuando estaba en las reuniones juveniles. Pero el esgrima bíblico que creo que tú y yo conocemos es el de donde te decían un Pasaje. pasaje de la Y Biblia. tú De lo hecho, buscabas en tu aquí Biblia. tenemos unas vidas, vamos a aprovechar. No lo vamos a hacer, pero yo recuerdo que era así. Te decían que agarres tu Biblia, que la pongas así, al menos A así me lo ver, decían a vamos a mí. hacer una práctica. En alto. Dime un pasaje de la Biblia. Neta, Dime un pasaje. A ver, Qué producción, dime un loco. pasaje de la Biblia. Y el que lo encuentre primero era el que Espérate, lo pero leía. este tiene deuterocanónicos. Deja a cambio uno como el de Juanito. Que A es un ver. deuterocanónico. A ver, Ahí está. Gálatas Me lo 2:20. sé de memoria. Gálatas 2:20. No, este tiene. Acá lo tengo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que pasa, Juanito, es que tu Biblia es Biblia juvenil y tiene más páginas Sí, también. tiene dibujitos. Tiene dibujitos, Tiene Juanito. dibujitos. Además, es ventaja, es pastor. Exactamente. Bueno, pero cuando estábamos Pero más era jóvenes, era ese eso. ejercicio. Era la Era reunión juvenil, todos Exacto. nos Ponla allá, poníamos en un porque lo vamos a círculo. usar, lo vamos a usar. Nos poníamos en un círculo y el líder del ministerio juvenil, el pastor, se paraba y decía, tal, Exactamente. Salmo 119, Pero 2. ese libro tiene Este- otras cosas que por eso se llama esgrima bíblico, porque esgrima bíblico era unas actividades para que las personas y Su habilidad en buscar, en el conocer la conocimiento Biblia, bíblico, en el conocimiento exactamente, bíblico. exactamente. ¿Qué tanto sabías de tu Biblia? Sobre todo en los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los Exactamente. libros, y era obviamente el más habilidoso, era el que sabía todos los nombres y en qué estructura, cuáles eran los del Nuevo y los del Antiguo Testamento. Exacto. En que dije deuterocanónicos, es que esa Biblia en esa versión tiene los libros de pues apócrifos que algunos le llaman. Ok, ya. Entonces me iba yo a atrasar más buscando ya por Macabeos o Ruth. Ok, sí. La tuya es una Biblia juvenil Tiene y dibujitos. tiene como Como que que frases, ¿no? consejos de Consejos. pastores juveniles. Exacto. Ahí Entonces, está, tiene más creo que tú páginas. tienes uno ya, ¿no? Un artículo que tú escribiste. Sí, claro. Efesios. Ándale. Ok, pero venga, a ver, Ok, pues vamos a ver este libro. Perfecto. Esgrima Bíblico para ver qué onda. Y aquí no solo tú vas a participar, también los que están en producción. los a que ver ya, qué los tal. que ya se rellenan de A ver nosotros. qué tal. Es más, la pregunta va a ser para producción. Venga. Porque ellos son más jóvenes. Y se Exacto. supone que saben de la Biblia. Perfecto, me parece. Además, no te quiero quemar, pastor. No, ¿Qué está tal si bien, no te lo puedes, sabes? Te da chance de googlearlo. preguntarme, porque también el no saberlo creo que es parte de decir que no, de la no humildad, estudias. también, de la humildad. Qué bueno que a mí me tocó preguntar. Perfecto. A ver, lanza una pregunta ahí. Ok.
¿dónde está? Uno Estás- difícil. Estás escogiendo las difíciles. ¿Quién Venga, fue el primer mártir del Antiguo Testamento? mata fácil. A ver, ahí por A allá, ver, producción. producción. ¿Quién fue el primer mártir del Antiguo Testamento? Conocimientos en el tema, diría que Esteban. Esteban. No, antiguo, Antiguo ojo, está bien, Testamento. está bien. Estás bien en cuanto a mártir primero, pero del Antiguo Testamento. Nada. Su pregunta es, Canito. ¿cuál es el Antiguo Testamento? No, No. Muy bien, vamos a grabar otro episodio. Sí, por favor. ¿Quién fue? Sí, yo creo, que se cae seguro que es Abel. Fue Abel. Muy bien, pastor. Fue Perfecto. Abel, claro, clarines, claro. clarines, Caín y Abel. Caín y Abel. Muy bien. Vamos a ver aquí uno más complicado. ¿Quién mantuvo sus brazos en alto y ganó una batalla? Ah, eso sí, Simón. Facilísimo. Si no lo sabe producción, creo que nada, más o menos. Capitán Lo están, América. bueno, lo están pensando, lo están pensando. Moisés, Moisés. el Moi, Simón, el Moi. Obvio, ¿no? Pues, ¿quién El más? Moi, ¿Quién el más? Moi. Sí, porque no, no Que era Moisés, el portero del América. Moisés Muñoz. No, ese gallo. Y también lo metió de cabezazo. Creo Ok, que, eso creo de que producción en está este perdido. episodio sí vamos a tener comentarios. Ok. A ver, uno más. Uno más y luego presentamos cuál es el tema de hoy. Sí. Ok. ¿Quién detuvo el sol? Ok. Ya lo preguntamos. Solo porque lo comentamos antes del episodio. Perfecto. Está interesante este librito, ¿eh? Está bueno No me sé para las ninguna. publicaciones del Instagram. Sí, sí, Así sí. lanzar allá como que sabemos mucho. Bueno, pues el episodio de hoy vamos a estar platicando acerca del conocimiento bíblico, o sea, de cuán importante es tener un conocimiento bíblico. Y creo que esta circunstancia de pandemia ha sido un contexto en que puede favorecer, o sea, a pesar de todo lo triste y la verdad y todo lo complicado que nos hizo la vida, la pandemia, pero al estar en casa y tener estas mismas situaciones de ansiedad, de preocupaciones, nos llevan o deben llevarnos, ¿no? Yo creo que por eso digo, es el contexto para ejercitarnos en el conocimiento bíblico, en acercarnos y usar los medios espirituales, la oración, pero particularmente la Biblia. ¿Qué piensas, Juanito, de esto? Creo que sí, definitivamente la pandemia nos da esta oportunidad, pero creo que es una oportunidad que hemos tenido de siempre, ¿no? Definitivamente. Es una oportunidad que hemos tenido de siempre. Sin embargo, esta oportunidad es una de las que hemos dejado a un lado como otro medio de gracia, que es la oración. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la Biblia. Y sí, es algo que siempre tienes al lado de la cabecera de tu cama, quizás, que sabes que lo tienes que leer antes de dormir O en tu teléfono. Ya es o mucho más cuando sencillo. despiertas, sabes que lo tienes. O los versículos de la Biblia que te suben en Facebook por la iglesia. O, En las o horas no, con Dios. o no falta el grupo pequeño o el amigo que te manda el versículo y mejor Sí. lo leo después o Exacto. en otro momento cuando esté más despierto, ¿no? Entonces creo que es una excelente oportunidad, sin embargo es algo que hemos postergado Ujú. y hemos estado olvidando. Y generación tras generación se ha estado olvidando. Sí, yo creo que el creyente siempre lucha con el acercarse a conocer a Dios a través de la Biblia. Y hoy queremos platicar acerca de esto, acerca de al menos tres maneras en las que no debemos acercarnos tres maneras en las que no debemos de practicar el conocimiento bíblico, tres maneras equivocadas. Y queremos presentar para animar también a los que vean ese episodio durante este tiempo aún de pandemia y como bien dices, fuera de pandemia, tres maneras en las que podrían ellos acercarse y deberíamos todos tener un acercamiento a la Escritura, a la Biblia. Quiero comenzar con este primero, quiero plantearlos y los vamos platicando. Este primero es una manera en la que no deberíamos nosotros acercarnos a la Escritura y leer la Escritura, es que creamos que tengamos una actitud legalista. Por ejemplo, en la época de Jesucristo, los fariseos eran personas que se sabían de memoria, cuando menos para ellos, el Pentateuco. O sea, ellos memorizaban, estudiaban desde muy, muy jóvenes la Biblia y saberse de memoria la Escritura era parte de su identidad. O sea, pero cuando se encontraba con Jesucristo, la situación era que ellos, de hecho Jesucristo les llama sepulcros blanqueados, porque ellos se sabían de memoria la Biblia,
pero no mostraban amor hacia las O sea, personas. por dentro estaban muertos, ¿no? Exactamente. Y creo que también nosotros en el Ministerio Juvenil, ¿verdad? Hemos escuchado esto de que preocupación porque los jóvenes no se sepan los libros de la Biblia, que no estamos diciendo que eso está bien. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con jóvenes que se saben, tienen mucho conocimiento bíblico, pero no tienen también el entendimiento del Evangelio? O sea, creo que Claro. no debemos pensar que esto es correcto. ¿Cómo ves? Claro, estoy recordando una anécdota de hace mucho tiempo cuando empecé a trabajar en el C de Américas y hablas de falta de conocimiento, ¿no? De tu Biblia. Ajá. Y estábamos buscando, y una chica mencionaba, no, hace unos días yo estuve leyendo el Géminis. Mi No lo vida. voy a quemar, no voy a decir quién fue, pero Ya. me dio una realidad, ¿no? De las generaciones, cómo están. ah, u otro muchacho que menciona Galilea, Está ¿no? buena Que esa. menciona Galilea y dice, Galilea no es la que conduce el programa de hoy. Quizás, no sé, algunos lo vivieron por aquí, no sé si se acuerdan, pero es esa falta de conocimiento de la Biblia de las generaciones y de la importancia que debe tener en nosotros. Pero no solo es el conocerlo, Por el conocimiento por el mismo. conocimiento, que estás hablando de una manera legalista, sino Sí, que saber que esto es la palabra de Dios y cómo nosotros aplicamos de eso en su Biblia. Y creo, lo platicamos, si pudiste, tuviste la oportunidad de ver en otro lado de G413, hablamos que el solo hecho de conocer no te hace ser cristiano. O sea, exactamente. necesitas experimentar Exacto. la gloria de Dios y la gracia de Dios en tu vida para poder que esto funcione. Conocer la Biblia es parte de la vida del cristiano. Sí, Saberse de memoria la Biblia es parte innecesaria de la madurez del cristiano. Pero cuando se vuelve el fin, ahí ya es un problema. Sobre todo, lo contrario también está mal. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero no sé si a ti te pasaba, yo tuve un poquito esto de los domingos, decíamos cuántos libros de la Biblia leíamos. O sí, sea, como sí, que sí, te sí, claro. pasaban lista y te decían, Si pasaba un maestro en tu salón y te bueno, decía, con nosotros, el que estaba con nosotros nos preguntaba, ¿cuántos versículos leyeron en la semana? Y yo me acuerdo que el sábado en la noche, cuando me acordaba que me iban a preguntar esto, me ponía a leer, ¿no? yo lo leía Para en que, el salón. para que, me ganaste. Para que cuando yo llegue y me pregunten, yo diga, pues leí un día, me acuerdo que dije, es una cosa como 100 y tanto, porque leí libros como los profetas, como salmos, muy breves. Y obviamente, pues era cierto, pero no sabía nada. Entonces creo que esta preocupación de los papás o los maestros de que los chavos, los chicos no tengan un conocimiento bíblico, creo que es buena preocupación, pero no debería ser una preocupación de que sea conocimiento por conocimiento mismo. Esta es una Claro, lectura legalista así es. y su corazón esté lejos de Dios. Como bien dijiste, esto no es sinónimo de ser Cristiano. realmente un cristiano, Claro. ¿no? Otra manera en la que nosotros no deberíamos de tener pero una manera incorrecta de un acercamiento a la escritura sería, yo le dije la lectura del héroe. O sea, con esto lo que quiero decir es que últimamente se hacen muchos debates o muchas controversias en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, alguien pone algún artículo o pone algún comentario y una persona y comienza la discusión, ¿no? Entonces hay como que cierta casi deporte, ¿no? De personas que usan la Biblia para, para defenderse, para argumentar, usan la Biblia para, como vamos a decir, pelear en redes sociales, porque no quiero poner en tela de juicio sus motivaciones. Claro. Entonces, por eso le llamo un acercamiento tipo héroe, ¿no? Porque como que van a salvar, como que ellos se sienten los defensores o los paladines y casi, casi como el fariseo, ¿no? Como que tiene que defender eso, como que él es el encargado de hacer eso. Repito, no dudamos de sus motivaciones, pero luego en las redes sociales eso se lee como alguien que solamente Yo sí lo quiere dudo. farolear. Bueno, está bien, es bíblico Yo también dudarlo. no les contesto porque me aguanto. No, no es cierto. Pero sí, creo que ahora, sobre todo en este tiempo y en este momento, se da mucho esto, estas personas que salen, ¿no? A debatir por cualquier tema, cualquier Ujú. circunstancia y sacan su mejor, vamos a hablar de aquí como que su mejor estocada, ¿no? Ándale, de esgrima. Sí, Bíblica, buen ¡pum! punto, buen Su punto. mejor estocada para ver
quién es el que mayor tiene conocimiento o quién es el que mejor documentado está Ujú. para decir, ah, mira, este brother sí lee, Es ¿no? O sea, bueno. este brother es bueno. Pero al final, a veces los conoces en persona y no estoy quemando a nadie, ¿eh? O sea, sí Claro. simplemente, pero sí eres... no es cierto. Pero, o sea, al final conoces y ¿dónde está esa evidencia de toda tu lectura y de todo lo que has escrito en redes sociales? Y creo que esa es otra manera para decir esto, no es negar que las personas defiendan su fe. Esto es bueno. O sea, negar la fe, la apologética o la defensa de la fe es importante. Es parte de la vida del creyente. Vemos al apóstol Pablo defendiendo la fe, vemos, por ejemplo, eh, el mismo, ahorita que preguntamos del el mártir, o sea, aquí producción nos dijo Esteban, de hecho Esteban fue martirizado precisamente porque estaba defendiendo la fe. O sea, esto no estamos diciendo que no se deba hacer, es parte de la vida del creyente. Pero lo que dices es, la verdad es que tú le pegaste allá al clavo, porque hacen comentarios o podemos, voy a hablar en primera persona, puedo hacer un buen comentario en redes sociales en esa discusión. Pero si revisan mis redes sociales, si revisan mis publicaciones, si revisan mis Todos los chistes, memes que ya si revisan subiste. Por exactamente. eso no subo nada. Está lleno de Entonces, memes mi Facebook. realmente todo el peso de ese pasaje bíblico que dije se cae. ¿Por qué? Por mi Claro, forma, por mi manera, claro, por mi manera totalmente. de vida. Entonces, esa es otra manera en la que debemos de poner atención de no, la Biblia es para que la uses como tu, ¿cómo se llama? Tú, como bien dijiste, tu espada del héroe, ¿no? Para defender, porque si no estás mostrando piedad en tu vida, realmente lo que estás mostrando es que únicamente utilices la Biblia. ¿Para qué? Pues para discutir. Claro. Esa es una segunda manera que no es correcta. Una tercera manera en la que también debemos de cuidarnos, de no tener un acercamiento al conocimiento bíblico, a leer la escritura, que no va a ayudar, no es edificante, yo le puse la Biblia de un acercamiento arqueológico. O sea, y con esto, palabra así, arqueológica, lo que quiero decir es que la Biblia se vuelve un objeto extraño en tu vida, ¿no? Así como que No hay acercamiento. exactamente, desconocido. O sea, como que la Biblia, como bien dijiste, es un libro. De hecho, sí es que todavía tienen el libro, pero ahí está. Y solamente si la llevan a la iglesia cuando nos reuníamos presencialmente, era para llevarla y traerla, o se quedaba en el carro y no la bajaban porque pues está más fácil dejarla en el carro. No, y ahorita es que ya no se usa. Realmente es muy complicado, muy raro que veas a hermanos trayendo sus Biblias, teniendo ya un dispositivo electrónico. Y está bien, ¿no? Sí, está bien, Y está está bien. bien. No estamos. Un pastor me dijo, recuerdo que estábamos en una reunión de una iglesia y una chica se paró y dijo, no puedo creer que ya no estén trayendo su Biblia y están trayendo Ujú. sus dispositivos electrónicos acá a la iglesia, cuando apenas estaba como en un auge del dispositivo electrónico, tener tu Ya. app. Entonces un pastor bastante viejito y sabio dijo, lo puedes traer donde tú lo quieras, aquí o aquí, pero lo importante es que esté aquí, Claro. en tu corazón. Entonces dije, pues en mi celular. Claro, No, ya sí, sabes, sin ¿no? duda, sin Entonces, duda. sí, sin duda fue un comentario bastante acertado. Sí. Entonces, no importa dónde lo tengas, si aquí o aquí, lo importante es el aplicar el contenido de lo que está teniendo la palabra de Dios en tu Y vida. también cuando, bueno, voy a comentar una anécdota muy parecida a la tuya, antes de decir otra manera de entender esto de la Biblia como un objeto arqueológico. Y es esto. Creo que una vez, ¿te acuerdas que te conté que fuimos a un campamento en el Porvenir? Y un pastor que yo apenas estaba conociendo, y que ahorita de verdad lo admiro mucho por su pasión por la iglesia y sobre todo por la escritura. Pero recuerdo que estábamos en esa plática y él tenía una Biblia, más o menos como esa que tengo acá. Este es un Nuevo Testamento, creo que se ve en cámaras, pero su Biblia era delgada. Y recuerdo que mientras él estaba hablando y nos estaba compartiendo, como era tan cautivante la manera en la que él estaba hablando, pero algo nos hacía ruido mientras hablaba, y era que él tenía su Biblia, y tenía la Biblia así doblada. Entonces, mientras él hablaba, estaba doblando así su Biblia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba bien así como que denso, o sea, ¿por qué dobla su Biblia, no? O sea, ¿por qué la trata así? Pues es la Biblia, ¿no? Y yo pensaba, pues es una falta de respeto. Y en algún momento él se sentó, agarró la Biblia y la puso en el piso. Y yo así como que, o sea, nunca había visto que un pastor haga eso con la Biblia. Y decía, creo que no está bien. Y casi creo que tenía así como que el deseo de decirle qué pasó. Pero lo que hizo así
fue así, como si la cereza, el pastel, fue que comenzó entonces a hablar de su Biblia y ya entendimos que todo era intencional. Y la agarró y nos dijo, ¿qué pensarían de alguien que hiciera esto? Y tiró la Biblia al piso. Así, pero no la tiró así mal plan, sino que la sentó. Y sí sentías así como que te irritabas, ¿no? Y él dijo, ¿cuánto conocen de su Biblia? ¿Cuánto conocen de su Biblia? ¿Cuánto saben lo que contiene este libro? ¿Y cuánto de ese libro les ha cambiado la vida? Man, nos dejó así callados. Dice, porque si te duele que realmente alguien trata así la Biblia, debe dolerte más que no sea una verdad en tu corazón. Sí, y es bastante interesante Uf, porque así tratamos a la Biblia como una reliquia, a tal grado como una reliquia que exactamente. prefiero no tocarla. Exactamente, y esa era la otra parte que te iba a decir de la parte arqueológica, que se vuelve un fetiche. Sí, 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 sí. La sí. Biblia es un fetiche y es así como que es tan valioso o tan místico Que no lo merezco. así, exactamente. Y de hecho, un amigo, Suriel Rangel, recuerdo que él compartía también que algunas personas tienen este misticismo de que abren la Biblia y así como que casi el devocional donde cae el dedo, sí. ¿no? Así como que, Va a guiar su día, ¿no? exactamente. Y donde cayó, lo leen y es como que, y forzan. ¿A ti qué te cayó? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Toma, matas Más lo que triste. necesitaba. A mí me cayó la hora del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Está tranquilo. Pero bueno, y de hecho, de esa manera es una forma incorrecta de leer la Biblia como un fetiche, un objeto, y el acercamiento es así. O sea, es un acercamiento superficial, es un acercamiento, como hicimos ahorita, mucha gente, yo recuerdo que así hacía mis devocionales, que lo abría donde caía, leía Sí, ese también. misticismo que pensamos en la Biblia, ¿no? Y la Biblia es un libro y hay que leerlo como un libro. Pero ahorita vamos a ver también ¿Cómo que este debemos libro leerlo? Claro. es muy especial y tenemos que tener un acercamiento a él. Entonces dijimos tres maneras que no debemos de promover esa manera de leer la escritura porque no nos va a edificar. Una es legalistamente, otra es como un héroe, no sé si pueden cambiar esas maneras, realmente es una manera solamente de identificarlas, y otra como un fetiche arqueológico. O sea, esto no debe ser correcto, sí debe entristecernos que la gente no se acerque a una lectura de la Biblia, no se edifique con la escritura, pero que no sea de esta manera, Claro. identificarlo. Ahora, vamos a hablar de tres maneras en las que sí deberíamos nosotros tener ese acercamiento a la escritura. Una es, la Biblia es palabra de Dios. O sea, y esto es diferente a decir la Biblia contiene la palabra de Dios. Ok. Cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, significa que todo lo que está en la Biblia, ahora sí, donde yo abra y en donde yo ponga mi dedo. Es Dios hablando. Exactamente. Es diferente a que yo diga la Biblia contiene la palabra de Dios. Porque si yo digo la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces hay partes que sí son y hay partes que no son. Ok. Y eso realmente no conviene y no es correcto, porque entonces yo puedo quitar las cosas que yo a mi conveniencia no considero que son palabra de Dios. Pero toda la Biblia es palabra de Dios. De hecho, la Escritura dice en Timoteo que es palabra de Dios, inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Claro. Entonces, cuando esto es así, en muchos chavos hay una problemática en sus corazones, porque para ellos, por ejemplo, les cuesta creer cosas como que el mundo se hizo en 7 días, en 6 días y en 7 el ser humano. O sea, les cuesta creer, que dicen, por ejemplo, realmente la Biblia es verdad cuando dice que hubo un diluvio. O sea, realmente, cosas como estas, ¿no? Por ¿Verdad ejemplo, que un burrito habló? Ajá, es verdad que exactamente que un burro habló. O es verdad que Dios creó al hombre y a la mujer y él los hizo del polvo y a la mujer de una costilla. O sea, ¿cómo está eso? Entonces, muchas veces los chavos cuestionan eso porque les cuesta creer que es verdad. Pero esto es verdad, la Biblia es palabra de Dios. Y algo que tenemos que saber es que si bien la Biblia es un libro y tenemos que leerlo como un libro, hay libros poéticos, hay libros históricos, proféticos también, hay cartas, epístolas, pastorales, y tenemos que leerlo de esta manera, pero todo lo que la Biblia contiene es palabra de Dios. claro. Y si la Biblia dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, para los chavos o para los papás que no irriten a sus hijos, hay que ver qué dice Dios respecto a eso.
Y creo que eso debe tener en nosotros una alta estima de la escritura, ¿no? Si la Biblia es la palabra de Dios, no sé si te han preguntado a ti, chavos, por ejemplo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios, no? Que te preguntan, me gusta una chava, no es cristiana, pero Dios me está diciendo tal vez que sí, porque no sé cuál es la voluntad de Dios. Ah, yo me lo pregunto a veces. Ese vato. No, no te creas, pastor. No, está bien, está bien, está bien. Mamá, qué onda, te puse nervioso, Ah, sí, me puse espérate. nervioso. Entonces, aquí el asunto es que si alguien pregunta cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios ya está revelada en su palabra. Y de hecho, la Biblia misma dice en Hebreos, y Juan y Hebreos son dos inicios fantásticos de la Escritura. Dice bueno, vamos a buscarlo. Ayúdame tú con Juan, que es grima bíblico. Tú con Juan y yo voy a Hebreos. Juan y Hebreos. Con esto podemos hablar esto de que es la palabra de Dios. ¿Juan qué, perdón? Juan 1. Juan 1, Juan 1:1. 1. Ahí está presente que Dios habla en su palabra y habló Ok. también en Cristo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Exacto. Ahí en esa porción habla que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios hecha, en ese caso en Cristo, y ese pasaje es fabuloso. Entonces Dios ya ha revelado su voluntad en Cristo, el verbo, pero también Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios ha hablado por los profetas que escribieron, profetas, es decir, los que tuvieron la revelación de la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios y también nos ha hablado por Cristo, que Él manifiesta la voluntad de Dios. Así que esa es una manera correcta de acercarnos. La Biblia es la palabra de Dios. Otra manera correcta de acercarnos a la Escritura es que la Biblia es un medio de gracia. Y un medio de gracia es un medio que Dios nos puso para conocerlo a Él. O sea, ¿qué piensas de eso? ¿No? Qué padre que Dios te haya dado una manera para que puedas conocer a Dios. Y esta es la Escritura. ¿Cómo ves? Claro, bueno, muchas veces, sobre todo creo que cuando estás más joven, ¿no? Te haces esta pregunta, o sea, ¿dónde está Dios en medio de todo esto, ¿no? En medio Exacto. de Sí, estas Simón. situaciones, en medio de Me- me- esta crisis de salud. Me batió, la verdad es que cuando te bate a tu novia pensabas, Exacto, sí, cuando te deja tu novia deja a tu por novia. primera vez, Cuando pasas a la segunda, universidad, tercera vez, cuando pasas no pasa la carrera. cuando pasas a la carrera, Exactamente. cuando repruebas ese examen muy importante. Con tu familia, ahorita en pandemia, despiden a tus papás, por Ujú, ejemplo. sí, o se enferman, o hay Ujú. algún fallecimiento, fallecimiento. en tu familia y te preguntas dónde está Dios en medio de todo esto, dónde está su palabra, dónde ¿Cómo está puedo- ese consuelo Exacto. de ¿Cómo Él puedo hacia mí, conocerlo? cómo lo puedo conocer. Y muchas veces de eso es que no conocemos su gracia y su amor porque estamos lejos de su palabra y queremos conocerlo tal vez por otros medios, ¿no? Por otros comentarios, por otras lecturas, y nos queremos informar de lo que el mundo está diciendo, lo que culturalmente está sucediendo, pero nunca nos acercamos a su palabra. Consumimos otras cosas Ujú. menos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y su Fíjate, gracia a fíjate que a nosotros. mí me ha gustado escuchar sermones también. Me ha gustado mucho, ahorita que estoy manejando bicicleta, poner sermones y mientras manejo escucho los sermones. Sé que, bueno, con un audífono, porque el otro tengo que escuchar el tráfico, ¿no? Pero, pero estaba pensando en esto y aunque es edificante escuchar un sermón, pero nada va a sustituir que tú leas Claro. la Biblia y tú conozcas a Dios a través de la Escritura. O sea, es como, recuerdo que igual alguien me decía en algún momento, cuando estás enamorando a alguien y quieres hablar por teléfono con la persona y te gusta y te estás mensajeando y estás platicando y te emociona el corazón porque estás conociendo a la persona, la revelación de Dios en su palabra como un medio para conocerlo y fortalecer el corazón del creyente es una manera similar, o sea, es enamorarte realmente de las palabras de Dios que tiene para ti, ¿no? Así es. Y sobre todo porque, por ejemplo, el Salmo, tenemos un libro completo de la Biblia que es el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla acerca de la importancia de la Biblia, o sea, de lo maravilloso que es la palabra de Dios. A mí, no sé si te acuerdas de estos pasajes bíblicos, busqué unos que la verdad a mí me gustan mucho, el Salmo 119, 105, que nos hacía memorizar, de hecho, es bueno memorizar. Sí. El de lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi y lumbrera camino. mi camino. Y es muy bueno cuando memorizamos la escritura
pero con el motivo correcto y enseñándole a las personas. Ojo, porque no van a decir que nosotros estamos enseñando que es malo memorizar. No, es bueno memorizar, pero memorizando, poniendo como base que es la palabra de Dios y que esto, como dijimos ahorita, es un medio para transformar el corazón de las personas. Así es. Cuando eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es que la Biblia tiene que aportar para toda tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y cuando dice lumbrera mi camino, que alumbra todos los pasos que voy a dar. No importa por dónde camine, no importa por dónde ande. Cuando yo tengo una pregunta como las que hiciste, la muerte, la falta de trabajo, mis relaciones sentimentales, mis relaciones de amistades, mi futuro, cuando yo me hago todas estas preguntas, ¿quién me va a responder todas estas dudas? Y este pasaje dice que la Biblia alumbra todos tus caminos. Claro. Ese es precisamente el medio que Dios nos dio para poder conocerlo a Él. Y sí, memorizar, tenemos que memorizar, porque eso de memorizar, cuando lo hacemos poniendo en nuestro corazón el motivo correcto, que es conocer a Dios, que transforma nuestras vidas, este medio de gracia que Dios ha revelado, se ha dado a sí mismo a través de Cristo, para que nosotros ahora podamos venir a la Escritura, no para ganarnos el cielo, sino para conocer verdaderamente a Dios, y memorizamos y atesoramos estas palabras en nuestro corazón. Esto va a cambiar nuestra vida. Así es. Y ya, para cerrar, una última manera de acercarnos a la Escritura, Juanito, es alimento espiritual. Y de eso de alimento creo que tú conoces un poquito más, comentaste en el episodio anterior, tu formación. Estoy gordo. También, porque tengo hambre ahorita. Sí. No, alimento espiritual es porque la Biblia habla de ella como como este alimento que nutre al creyente. Ese medio de gracia es la palabra de Dios que alimenta el corazón del creyente, nos ayuda a crecer. La Biblia habla inclusive de la leche espiritual, que el creyente necesita alimentarse de ella para su crecimiento. Y creo que es muy similar cuando una persona no se alimenta, no presenta Sí, síntomas, ¿no? Claro que sí, sí, y es muy gráfica la Biblia en ese sentido, ¿no? Y en nutrición hablamos de caquexia ¿Qué es eso? nutricional. Qué feo soy eso. Sí, suena muy feo, pero como tu cuerpo se va debilitando y vas, no sé, los niños desnutridos, has visto Ajá. que solo se le ven los huesitos, sin músculo, empiezan a perder toda No su se ven sus energía. cabezas grandes. Exacto. Entonces, la caquexia o el marasmo, ¿no? ¿Qué es marasmo? Que es lo mismo, que son muy flaquitos, pero son sus Ya. pancitas hinchadas, Ya. que son personas que están viviendo, pero con una nutrición totalmente mal, o sea, están muy mal y sus funciones vitales no están funcionando de la mejor manera. Y esto sucede con la Biblia, o sea, la Biblia nos menciona que es eso, que necesitamos estar consumiendo. Cuando te estás enfermo te recetan vitaminas y las vitaminas que necesitamos están aquí en la Biblia, ¿no? Y es como espiritualmente tú necesitas ir consumiéndolo. Cuando tienes sed tomas agua, ¿no? O sea, cuando necesites de algo tienes la Biblia. Que también te va a ir alimentando, te va a ir nutriendo, te va a ir Si no te hidratando. alimentas de la Escritura, Vas perdiendo peso, vas debilitando te vas espiritualmente. debilitando espiritualmente, ya no vas a responder de la misma manera, tus reflejos ya no van a ser los mismos. Pero eso es interesante porque la persona se puede sentir muy viva físicamente y se puede sentir muy viva espiritualmente. Pero, Ajá. bueno, te preguntaría esto, no sé si esta analogía es correcta o de alguien la he escuchado. Si una persona se alimenta solamente de pizza, hamburguesas, sabritas, ¿es comida? ¿Comida? Sí, es comida, Claro, ¿no? es alimento. Pero esa es mi pregunta. En algún momento tuve muchos pacientes anémicos, obesos. Pero es alimento Es alimento, que pero, ayude a la persona. pero no está alimentándose sanamente. Creo- Su equilibrio alimentario está totalmente mal. Creo que sería como que el equivalente. Ujú. Porque si las personas no se alimentan de chatarra. De otras cosas, claro. Exactamente. Lo que Están te vivos. mencionaba en algún momento, lo que Están la vivos. cultura te está dando. Tienes una obesidad cultural. Sería que estás enfermo, entonces. Sí, tienes una obesidad, tienes mucha información y sabes un montón de cosas, pero quizá no te estás alimentando de lo que de verdadmente deberías alimentarte, te va a dar de vida. ese alimento, tus frutas, tus verduras, tus alimentos, tus vitaminas que están aquí, y te estás alimentando de otras cosas. Si no te que alimentas están de la dando. palabra, te estás alimentando de chatarra. Y
prácticamente estás malnutrido. Exactamente. Fíjate que Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Creo que ya para ir cerrando también esa parte de alimento espiritual, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto y él respondía con la escritura, él mismo hacía esto porque él es la autoridad. Jesucristo es nuestra autoridad y él hablaba con autoridad, su palabra era autoridad. En ese caso, para nosotros, cuando tenemos una relación con Cristo, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es revelación de Dios y creemos que Cristo es la autoridad porque Él, como Hijo de Dios, Él en la Escritura se revela como esta autoridad y también nosotros no creemos que nosotros le damos a la Biblia el poder. La Biblia contiene el poder de Dios porque es la palabra de Dios, pero también nosotros necesitamos de esta gracia que recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo para poder leer y para poder creer. Y eso viene únicamente de Dios, no es porque algunas personas pueden pensar, es que yo no sé mucho, yo no he ido al seminario, lo que sea. Esto es algo que Dios te da, es algo que Dios, por su gracia, puede hacer que ya sea un joven de 15 años, pueda tener una relación con Cristo tan profunda, tan real, y puede encontrar en la Biblia, o sea, los mejores medios para crecer espiritualmente. O sea, yo estoy convencido que puede haber jóvenes, hasta adolescentes de 10, 12 años, 15 años, que pueden tener una relación real, vibrante con Cristo, crecer espiritualmente y tener una comunión con Él verdadera. Claro. Y pueden acercarse a la Escritura, como dijimos, creyendo que es la palabra de Dios, creyendo que es un medio de gracia y alimentándose. Claro. Pues comenzamos diciendo que la pandemia es precisamente una oportunidad, ¿no? Claro, es una oportunidad y todos los días tienes una oportunidad para acercarte a la palabra de Dios y alimentarte de esto y recibir de su gracia en tu vida. Un consejo que pudiéramos dar de cómo hacerlo, por ejemplo, si puedo comenzar, alguna manera en la que pueden acercarse a la escritura. Yo diría este ejemplo en mi vida. Ahorita es que hace 2 semanas estoy comenzando a hacer ejercicio, a correr. O sea, con todo, así, y te lo contaba, me daba así mucho trabajo, de verdad. Tenía yo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y tener mis tenis cerca y salía caminando y estoy pensando, no, no lo quiero, no lo quiero. Pero ya al estar ejercitándome, ya al estarlo haciendo y ver los cambios de dormir más horas, etcétera, etcétera, que son buenos, veo que es bueno para mí y ahora quiero hacer más ejercicio. Yo diría que la disciplina espiritual de leer la escritura al inicio no vas a querer, te va a dar trabajo, pero yo animaría a la gente que escucha que comience pidiéndole a Dios que le ayude a tener ese deseo de buscarle, pero que lo haga simultáneamente de tener una disciplina, Claro. de ponerse una disciplina, pero que ore a Dios pidiéndole, o un papá que vea esto, que comience pidiéndole a Dios que le ponga en su corazón el tener ese deseo de la leche espiritual, de una comunión con Cristo, pero que lo haga también simultáneamente de tener una disciplina. Porque si no tienes una disciplina, difícilmente también vas a poder desarrollar ese tiempo de relación. Bueno, yo pienso esto. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que uno de los métodos que me ha ayudado mucho, alguna estrategia, es no hacerlo solo. Bueno, No hacerlo solo, sino que ayudarme de la iglesia, de mis hermanos en Cristo, pues que me ayudan y nos motivamos mutuamente a estar por leyendo ejemplo, el la grupo palabra. pequeño. Como el grupo pequeño, que nos motiva a estar documentándonos, estar leyendo la palabra y luego poder comentarla, es algo importante, porque a veces tú solo en tu casa es como el ejercicio, no lo quieres hacer, nadie me está viendo, así que nadie va a saber que no lo hice, Claro. pero luego tienes un grupo o alguna persona con la que rindes cuentas, sabes que en ese momento tienes que hablar con esa persona y vas a leer y entonces te pones esta disciplina de estar leyendo y Oye, estar... y qué padre que la gente que está contigo leyendo te va a animar, pero te va a animar con la escritura. Claro, sí, claro, Va a claro. llorar No, contigo, pero ya no es la con misma la escritura. obligación que cuando estábamos en la secundaria o en la primaria, cuando pasaba el maestro y a veces cuántos versículos leías y Ujú. querías leer más que todos, sino que lo necesitas para poder influir también en los demás. Y qué padre que si estás necesitado una palabra, por ejemplo, yo pienso en los funerales, a veces no sabes qué decir, a veces es mejor ni decir nada, pero cuando la escritura dice, en la Biblia dice, Jesucristo es la resurrección y la vida, y esto es lo que
decimos a las personas es la palabra de Dios. Qué padre que tengamos relaciones con personas que nos recuerden la Escritura. Así es. Pues bueno, Pues pastor, pues hoy pudimos hablar sobre este excelente libro, la palabra de Dios. así es. No, No, el de la palabra de Dios. No me gustó. La palabra de Dios. Y Y hay varios recursos, Juanito, pero no, muestra el que tienes. Hay desde Biblia juvenil, hay Biblias de estudio. Biblia para... Esta es una Biblia de estudio que se ve viejita. Hay Biblias hasta con dibujitos como estas. Ah, ¿verdad? Mira. Sí, sí, sí. Hay versiones como la Reina Valera. Hay de todo, de todo. Exactamente. O sea, no tenemos pretextos de decir no hay. Y lo tienes también en digital. Exactamente. Así que Pues animamos a que los que escuchen esto, que Dios los ayude. así Dios te ayude a poder meditar en su palabra. Amén. Pues pastor, muchas gracias por este nuevo episodio. Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes que nos están viendo en YouTube o nos estás escuchando en Spotify, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Sale pues. Gracias, producción.